Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a todos los presentes por la posibilidad de tener este debate. Tuvimos, antes de esta reunión, la oportunidad de encontrarnos con los ponentes de este informe para intercambiar puntos de vista y agradezco al secretariado su celeridad para que una versión preliminar del texto del informe llegara a manos de los ponentes de cada grupo. Creo que todos estamos convencidos de la importancia que este Parlamento envíe una señal fuerte a la Comisión para la revisión de su Directiva de renovables en el horizonte 2030. Un mensaje que este Comité Industria y Energía deberá trabajar codo con el de Medio Ambiente. Por un lado, está en juego la capacidad de Europa de seguir liderando el desarrollo de las renovables, mantener su capacidad tecnológica e industrial y conquistar su seguridad energética. Por otro lado, nos enfrentamos a un reto más amplio, de carácter global, que es adaptar nuestras economías a los estándares medioambientales más exigentes con el fin de luchar contra el cambio climático y asegurar el porvenir de las futuras generaciones. Para ello, es importante construir sobre lo que ya está definido. No es necesario inventar la rueda en cada ocasión. Objetivos vinculantes, planes nacionales y la definición de mecanismos de control han sido clave para que la Unión Europea en su conjunto pueda cumplir con el 20% para el año 2020, objetivo fijado para el consumo de energía renovable y que además han recibido el apoyo de este Parlamento en el pasado. Por eso mismo deberían continuar y reforzarse de cara al futuro. También en el presente, pues son varios los Estados cuyas políticas actuales podrían ser insuficientes para cumplir con sus objetivos nacionales. En este sentido, debemos afirmar la importancia de la estabilidad en los mecanismos de apoyo a las renovables y de un marco regulatorio favorable en el mercado eléctrico. Las medidas que penalizan el autoconsumo o la retroactividad en el fin de las ayudas a las renovables, como ocurre en mi país, España, son ejemplos de malas prácticas que deberían evitarse si queremos asegurar el desarrollo de este sector. Por supuesto, no puede ser de otra manera, nuestro grupo estará atento a las cuestiones sociales, en una doble dirección. La transición a un modelo de energía basado en las renovables debe servir también para luchar contra la pobreza energética y asegurar la democratización de la energía, evitando que los nuevos sistemas de regulación o producción supongan un sobrecoste económico para las familias más desfavorecidas. Creemos particularmente que los sistemas colectivos de producción y eficiencia energética serán cruciales para permitir una mayor independencia y participación a los ciudadanos europeos en su propio modelo energético. Por otro lado, es evidente que los cambios estructurales que introduce la producción de renovables exigen la participación activa de los interlocutores sociales en la definición de los planes energéticos nacionales y en la adaptación de la fuerza de trabajo si queremos que se creen empleos de calidad en el sector. El texto, finalmente, es breve y está estructurado de una manera sencilla para permitir incluir el máximo de aportaciones de los otros grupos. Por desgracia, el tiempo apremia, pero estoy segura que esta circunstancia no será un obstáculo para trabajar constructivamente en la elaboración de los compromisos. Nada más por mi parte y muchas gracias de nuevo. Thank you very much, madam. Muchas gracias, señora. De verdad, gracias por lo que nos ha dicho el colega Benstem, del PP. Thank you, Chair. Gracias, presidente. En primer lugar, gracias, señora ponente, señora López, y los demás ponentes en la sombra, por ese intercambio de puntos de vista que ya hemos celebrado sobre este tema. Me gustaría tratar uno de los puntos importantes de la comunicación de la Comisión, que, en mi opinión,
pues creo que tenemos que poner en este informe de iniciativa. Nosotros estamos por buen camino para llegar a los objetivos del 20%. 25 de los 28 países, pues se espera que respeten los objetivos de 2020. 19 de esos 25, además, se espera que vayan más allá de los objetivos fijados. Y hemos visto cómo en ciertos puntos de transporte estamos en el 5,8% por detrás. Quiero tratar unos temas, señora ponente, para que se puedan aparecer en este informe. Y yo quiero presentar algunos de los aspectos fundamentales en ITRE. El PP apoya los renovables. Reconocemos que es una de las maneras más eficaces para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, reducir la dependencia energética y contribuir a una energía baja en carbono. Reconocimos que los renovables representan unas contribuciones importantísimas a la sostenibilidad, al exporte, al empleo, a trabajos y también a la investigación en la Unión Europea. Y en este sentido, señora López, creo que el informe tiene que reflejar la importancia de la diversificación. Para nosotros es fundamental también que en este informe se diga de manera clara que las competencias nacionales para el mix energético se tienen que salvaguardar. A la hora de redactar este informe también tenemos que tratar temas como las prioridades centrales de los renovables, como por ejemplo como garantizar un acceso mejor para el mercado para las renovables, entre otros. Es importante para los precios energéticos en Europa y para la competitividad de nuestro continente. Por ello, tenemos que prestar atención a la eficacia de los costes y comparar las renovables en el mercado de la Unión Europea, también garantizando una inversión a largo plazo. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo para intentar no quedarnos a la zaga, y yo creo que necesitamos avances, sin dudas. Pero cuando hablamos del naming and shaming, es decir, de que se señala a un país o a otro como un progreso hacia los objetivos de 2020, eso puede ser bueno. Y yo creo que tenemos que mantener este informe en el que pongamos ciertos puntos importantes. Hay temas muy polémicos, temas de interés nacional que yo creo que no tendrían que estar en este informe. Yo creo que esto es fundamental. Si lo que queremos, señora López, lleguemos hacia adelante, tenemos que centrarnos en el progreso sobre el 2020. Y yo recomiendo que no lleguemos a cabo negociaciones sobre la revisión de la Directiva de Renovables teniendo en cuenta los objetivos de 2030. No, eso se debatirá después. Muchas gracias. On behalf of S&D. Esa idea ahora. El señor Csaba Molnar. Thank you, Chair. Gracias, presidente, ponente. Miren, a mí el tema de los renovables no es ideología o no es de qué partido político somos. Estamos hablando de socioeconomía. Los renovables, además, no acaba únicamente en un tema de medio ambiente. Estamos hablando de muchas otras cosas. Estamos hablando de millones y millones de nuevos puestos de trabajo que pueden apoyar el crecimiento económico. Por eso este informe es importantísimo. Quiero decirles una serie de propuestas para este ponente. Como ponente en la sombra, he de decirle que voy a ser breve. Como se dice en el informe de la Comisión, los objetivos vinculantes han sido el motor fundamental para los renovables y la capacidad de estos renovables en los Estados miembros. Pero aparte de todo esto, esos objetivos vinculantes han dado a las inversiones certeza en los últimos años para alentar las inversiones en renovables. Y luego también es bueno que mencionemos que los objetivos no vinculantes para esto no hacen que no se avance. No se avance, si no es esto. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la eficacia energética. Por otra parte, los objetivos vinculantes en las renovables sí que han dado resultados y resultados tangibles. Por ello, yo creo que tenemos que pedir a la Comisión que ésta mantenga los objetivos vinculantes nacionales después de 2020. Y yo creo que podemos alcanzar un porcentaje mayor aún de renovables que el 27% de cara al año 2030, más aún. Y yo creo que este informe se tiene que centrar en una serie
serie de trabas, de obstáculos que tengamos y que hacen que no aumente el porcentaje de los renovables en los Estados miembros. En primer lugar, tenemos que tratar los obstáculos administrativos y esas tasas muy dañinas en los renovables. Y luego también tenemos que tratar los problemas de las redes, de las grids, porque muchas veces muchos Estados miembros no pueden recibir energía que venga de los renovables, y por ello es importante renovar esa red de conexión. Y yo creo que también es importante mencionar la importancia del almacenamiento energético, todos los soluciones modernas del siglo XXI, todas esas soluciones son importantes. Y luego, cuando hablamos de obstáculos en los que tenemos que hacer hincapié en el que la generación del sur no tiene que ponerse trabas, sino alentarse. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que esto llegue a los hogares también y que se pueda alcanzar. Muchísimas gracias, queridos colegas, muchísimas por su atención y muchísimos a todos por el trabajo ímprobo que han realizado, a los ponentes, a la ponente, mejor dicho, a los ponentes en la sombra. Y yo espero que, a fin de cuentas, podamos aprobar un informe equilibrado y que tenga todo el apoyo de todos los partidos políticos. Gracias. On behalf of ECR, Madame Annelien van Bossuyt. La señora Van Bossuyt, ECR. Gracias, presidente. Queridos amigos, queridos ponentes, querida señora ponente, mejor dicho, mire, a final de esta legislatura, una gran parte del trabajo de nuestra comisión se va a centrar en las energías renovables. Yo he leído con mucho cuidado el informe de la Comisión Europea y ya hemos recibido el proyecto de ponente de la señora López Bermejo. Pues nada, manos a la obra. Es una pena el que hoy no podamos entrar en el meollo de la cuestión y que no podamos hoy debatir de una manera más pormenorizada pues este proyecto de informe. Por ello, me voy a limitar, si me permiten, a hacer unas observaciones al informe de la Comisión Europea. Como ponente en la sombra para el grupo ECR, quiero hacer hincapié en 3 prioridades. En primer lugar, eficacia energética. Después del informe muy interesante que escuchamos ayer sobre este tema en esta Comisión ITRE, después de ese debate que celebramos ayer, pues me parece que en el ámbito de eficacia energética pues queda camino por andar. Yo creo que tenemos que gestionar mucho mejor las energías que tenemos. Un país como Bélgica, que si hablamos de producción de energía renovable tiene menos posibilidades, pues precisamente puede marcar esa diferencia. ¿Cómo lo puede hacer? Pues invirtiendo en la eficacia energética. Luego, tenemos que hacer gala de ambición, faltaría más, pero también, hombre, seamos realistas, mi región, Flandes, por ejemplo, pues presenta un potencial muy bajo en lo que se refiere a la producción de energías renovables. No tenemos sitio casi, no hay sol en Flandes, como aquí en Bruselas, miren ustedes, pues no tenemos muchas posibilidades cuando hablamos de producir energía renovable. Y esto lo que hace es que tengamos que construir eólicas offshore, es decir, en el mar, para alcanzar los objetivos de 2020. Miren, yo estoy convencido, señora López, que hay unas maneras más fáciles de llegar a este objetivo, o más eficaces, mejor dicho, para llegar a ese mismo objetivo. En tercer lugar, y no es moco de pavo eso tampoco, el better regulation, el legislar mejor. Yo creo que tenemos que desplegar estos renovables, pero para ello necesitamos tener un auténtico mercado de la energía, y para ello lo que necesitamos son unas mejores conexiones, o esas redes, esas conexiones, y que se desplieguen de una manera más rápida las nuevas tecnologías. Pero, y aquí el pero, en este tema todavía quedan muchísimas trabas administrativas técnicas que hacen que esto sea muy difícil. Bueno, pues esto es todo. Sobre estas prioridades, señora López Bermejo, pues espero cooperar con usted. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias a usted. En nombre del ALDE, Gerbrandi. Yes, thank you. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pues voy a empezar con buenas noticias. Ayer, en el Financial Times, en la portada, no sé si lo han visto, decía que de conformidad con la Agencia Internacional de la Energía tenemos una reducción en la utilización de carbón y cada vez más renovables, y por ello pues tenemos menos emisiones CO2 en el planeta. Esas eran las buenas noticias, es decir, las renovables tienen mucho que ver con esto, pero lo malo, y siempre hay un pero, desgraciadamente en Europa vemos las inversiones en renovables ir hacia abajo. En el año 2015
pues cayó un 18% esta inversión en renovables. Por ello, es algo que me preocupa y además me parece que está en contrasto con lo que decimos que una de las 10 directrices políticas que utilizó el presidente Juncker cuando dijo que quería hacer que Europa fuera el líder global, el mascarón de proa en las renovables en el planeta. En este informe he de decirles que de líneas generales pues parece bastante bueno, porque creo que estamos en buen camino para los objetivos de renovables del 2020. Me preocupa algunos países, Luxemburgo, mi país, Países Bajos, y algún otro como Francia, Reino Unido y Bélgica. Así es que yo creo que tenemos que dar un paso más hacia adelante si lo que queremos de verdad es no alcanzar únicamente los objetivos 2020, que muy bien, sino avanzar más aún. También lo ha mencionado a otro colega, el que no haya objetivos vinculantes de cara al futuro. En el informe del progreso, desde luego que habla de esos beneficios de los objetivos vinculantes. Es un llamamiento, si me permiten, a que continúen esos objetivos vinculantes. Y esa es una pregunta muy importante a la Comisión que le hago. ¿Por qué? ¿Por qué han parado de hacer eso y de pedir eso cuando parece que es algo que funcionaba? Por último, señor presidente, si hablo con la industria, pues se quejan de dos cosas sobre las renovables. En primer lugar, se quejan de que falta energía renovable. Ellos quieren utilizar esa energía renovable, pero no hay suficiente para utilizarlo. Eso dice la industria. Y luego se quejan también de la falta de cooperación entre países o transfronteriza. Pues yo creo que ese es un punto que tendremos que hacer hincapié en el mismo de manera muy, muy clara. En el Parlamento holandés hace 2 años aprobamos una resolución en la que dijimos que todas las inversiones se tenían que hacer en suelo holandés, no en otros países europeos, para los renovables. Y esto va en contra no solo de la idea europea de la Unión de la Energía, pero es que encima me parece que es una manera tonta, de verdad, de no ser rentable. Por último, señor presidente, creo que tenemos que ser más ambiciosos de lo que somos hoy. Si vemos en la historia de los estudios que hay de la Agencia de la Energía, pues ahí siempre han dejado en un porcentaje muy bajo los renovables. Siempre han dicho que iban a ir y no lo han tenido muy en cuenta. Siempre han pensado que iba a ser menos de lo que es. Vamos a ver, no hay nada malo en las renovables en el futuro. Yo creo es limpio, mucho más limpio, nos hace independientes y además tiene unos precios mucho menores de cara al futuro. ¿Qué quieren que les diga? Continuemos, señora ponente, aprendamos de las lecciones de este informe. Gracias. Thank you very much. Gracias a usted. 4 ponentes en la sombra han intervenido de los grandes grupos políticos y ahora pasamos al señor Blanco López. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, yo en primer lugar quiero felicitar a la ponente. Me parece que es un informe equilibrado, un informe que hace una apuesta clara por las renovables y que además... Perdone. Es que no la había visto. Sí, adelante, continúe después. Apuesta clara por las renovables y que además habla de situaciones para garantizar la seguridad jurídica y evitar problemas de retroactividad que sucedieron en algunos países como España, que pusieron en entredicho inversiones y generaron una gran inestabilidad. De todas formas, a mí me parece que la información que ha salido de la Comisión es demasiado optimista y choca con lo que está ocurriendo en algunos países. Quisiera, por tanto, mencionar algunos aspectos que considero que generan incertidumbre para su toma en consideración por parte de la ponente. La Comisión identifica ya potenciales incumplidores, como son Polonia y Hungría, y alerta de Estados que deben evaluar sus políticas, como es Francia, Reino Unido o España, entre otros. Esto aún sin considerar situaciones nuevas como la reforma energética de España, con 0 megavatios instalados en 2014 y 2015, o la falta de voluntad expresa del nuevo Gobierno de Polonia. Modificaciones retroactivas y recortes injustificados son aspectos críticos, a mi juicio, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 2020. No se considera tampoco la crisis económica, por la que la penetración de las renovables se ha visto favorecida, ni se evalúan escenarios alternativos que, dada la sensibilidad de los resultados a variables como la demanda, parece conveniente mostrar y que serían seguramente menos optimistas.
En términos generales, se observa un alto grado de autocomplacencia, y reitero, por parte de la Comisión, y entiendo que se debería hacer, por su parte, un análisis más realista, en un contexto, además, en el que la Unión Europea carece de herramientas para sancionar de forma rápida y efectiva estos cambios que ponen en peligro los objetivos marcados. Thank you very much, colleague. Muchas gracias, querido compañero. El señor Javor, de los Verdes. Thank you, Mr. Gracias, presidente. Y disculpen, he llegado tarde, pero estaba en un debate en la Comisión ENVI sobre los resultados de la COP21 y por eso llega un pelín tarde. Y además tiene mucho que ver con todo esto y en la Comisión ENVI se dijo bien clarito que nuestros compromisos en estos momentos no son suficientes para alcanzar los requisitos del Acuerdo de París. Entonces habrá que ir un escalón más adelante en los objetivos y entre ellos también están los renovables. Por ello, si queremos llegar a lo que acordamos en París, pues tenemos que hacer muchísimas cosas en los renovables. Y el objetivo es llegar en una economía que se base en el 100% en renovables para el año 2050, pero para ello necesitamos mucho camino por andar. Les voy a mencionar una serie de puntos importantísimos, teniendo en cuenta que este proyecto de informe que tenemos tiene puntos muy, muy positivos, de verdad, pero quiero añadir algo, si me permiten, para ir mejorando este informe. En primer lugar, y yo me uno a lo que ha dicho el señor Gebrandi, vamos a ver, si no hay objetivos vinculantes, obligatorios en la Unión Europea o a nivel nacional, no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. No. Y la experiencia que tenemos de los últimos años, pues es bien fiel reflejo de que incluso en la eficacia energética y en otros ámbitos, casi todos los logros que hemos tenido o casi cada resultado de los que hemos obtenido son consecuencias de objetivos obligatorios o vinculantes. Por eso yo creo que tenemos que mantener esos objetivos a nivel comunitario y a nivel nacional también para llegar a esos objetivos. Y luego, vamos a ver, los objetivos. El objetivo de 2030, sin ir más lejos, el 27% de renovables está muy lejos, de verdad, de lo que necesitamos. Tendremos que ir un poquito más lejos si lo que queremos es convertirnos en verdes y sostenibles en Europa. Y miren, les digo la verdad. Vamos a ver, está muy por detrás del mercado, de la realidad de mercado. Si no hacemos algo de una manera eficaz, pues el sector de los renovables en Europa pues va a llegar al 23-24% en el año 2020. Es decir, necesitamos un 3% para llegar a ese 27%. Renovables, vamos a ver. Hombre, yo creo que la realidad del mercado está muy por detrás de todo esto. Tenemos que ir más allá. Luego, otro tema más. Los planes de acciones de energías renovables nacionales, son bastante flojos y tenemos que controlar que los Estados miembros de verdad cumplan los requisitos dentro de esos planes de acción nacionales. Tienen que ser realistas y tienen que llevarse a cabo, aplicarse. En tercer lugar, una cosa más. A ver, sobre las comunidades locales y los consumidores. Yo creo que las comunidades locales... Acabo ya, presidente, déjeme... creo que esas comunidades, el nivel local y los autoridades municipales, locales, pues tienen un papel muy importante que desempeñar a la hora de que seamos más verdes y que seamos más sostenibles y que tengamos más renovables. Los consumidores, que son los que consumen la energía también al mismo tiempo, pues yo creo que tiene que ser reforzar para que sigan en este sentido de una manera reguladora o reglamentada y subsidiar todo esto. Gracias. Gracias a usted. Señor Rubik. Recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Muchas gracias, señor presidente. La estrategia a favor de las energías renovables con los costes variables ha demostrado ser muy positiva. Por eso, el marco de las energías renovables se tiene que estructurar de cara al futuro de manera competitiva. En las plantas hidráulicas hay objetivos
en conflicto. La Directiva Marco del Agua, por ejemplo, dificulta la producción hidráulica. ¿Cómo llegar a una situación win-win en la que todas las partes salen beneficiadas? Los pantanos van a tener un papel muy importante en las energías renovables. A fin de cuentas, no cuenta con las desventajas de la energía eólica o la fotovoltaica, que tienen momentos de especial intensidad. El almacenamiento del agua en los pantanos, en los Pirineos o en los Alpes, pero también en otras zonas, ofrece una gran ventaja, y es que está disponible en cualquier momento. Pero claro, se pone un tope para el precio, cuando lo que necesitamos es estabilizar los precios en la bolsa energética. Zuluaga. Muchas gracias, señor presidente. Seré breve. Yo creo que el trabajo que ha hecho mi compañera, la señora López, como ponente de este informe, es bastante bueno y le está dando una buena dirección a la revisión de las renovables. Es necesario un incremento sustancial del uso de la energía renovable en el mix energético para la lucha contra el cambio climático. Trasladar a la Comisión Europea la propuesta del Parlamento de un 30% para 2030 es necesario también para seguir abriendo la reflexión sobre la necesidad de objetivos más ambiciosos de los que ahora mismo tenemos. Son de valiosa utilidad también los puntos del informe sobre gestión democrática, participativa y descentralizada en el considerando E y la inversión pública para mejorar las técnicas de producción y la lucha, así como la lucha contra la pobreza energética como objetivo, una preocupación que últimamente está cada vez más presente en los debates de esta comisión y de la sociedad en su conjunto. Por tanto, espero que la comisión tenga en cuenta estos aportes y permita una mayor participación social y colectiva, así como se posicione en contra de la imposición de barreras administrativas y financieras al desarrollo de las renovables, como está sucediendo lamentablemente en Polonia o en España. Thank you very much. And on behalf of European Commission. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la Comisión. Paula Abreu Marqués, de la DGM. Adelante. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes. En nombre de la Comisión, quisiera darle las gracias a la señora Paloma Bermejo por el trabajo que ha presentado aquí, así como las opiniones positivas que se han expresado hoy aquí. La Comisión considera que vivimos un momento clave de la política energética en Europa y esto lo hemos visto también en el debate con el señor Joseph Begg. Europa se encamina a un sistema energético bajo en carbono, un sistema energético que depende cada vez más de las energías renovables y donde la eficiencia energética desempeña un papel fundamental. Esto nos lo recuerda claramente el proyecto de informe. El acuerdo COP21, como se ha dicho, ha impulsado esta situación. El mundo ha reconocido en París que el sector energético, que es responsable de 2/3 de las emisiones, va a ser clave para alcanzar los objetivos climáticos. Necesitamos energías renovables y más eficiencia energética. Con este tándem se pueden reducir las emisiones. Eso tiene un impacto medioambiental, pero lo que es más, generan desarrollo local, empleos, seguridad energética y reducción de importaciones. En este contexto, la Unión Energética va a exigir una transformación radical del sistema energético de la Unión Europea, incluyendo aquí, como saben, un 27% como una participación mínima de las energías renovables en la mezcla energética. Pasamos de los objetivos vinculantes nacionales del 2020 a unos compromisos
vinculantes para la Unión Europea el 2030, de manera que los grandes suministradores tienen muchos más incentivos para invertir de manera masiva en las renovables, siempre y cuando los Estados miembros protejan la certidumbre de los inversores, lo que es clave si queremos atraer a los inversores privados para alcanzar los objetivos de renovables que nos fijamos. Esto lo han destacado ya varios ponentes en la sombra. Necesitamos una inversión adecuada en las energías renovables y eso exige un compromiso muy fuerte de los Estados miembros para mejorar la cuota de las renovables en la mezcla energética, pero también para contar con un marco reglamentario estable en los Estados miembros y en la Unión Europea. Necesitamos que haya un marco político estable y transparente que incentive de cara a las inversiones necesarias. El objetivo del informe es analizar la situación actual y nos damos cuenta que la política de las renovables que apoya la directiva del 2009 ha sido un instrumento eficaz para que la Unión Europea y los Estados miembros puedan avanzar en el objetivo de lograr el 20% de renovables en el 2020. En la Unión Europea tenemos una cifra oficial de Eurostat del 16% para renovables el año 2014. Más del 26% en la electricidad, 17% en la calefacción y un porcentaje bastante menor para el transporte, pero esperamos avanzar gracias a la revisión que se ha hecho de la directiva para el ILOC. El ponente en la sombra del PPE ha afirmado que vamos en buen camino. Y estamos bien encaminados para los objetivos del 2020. Es cierto, 9 Estados miembros ya han superado estos objetivos. Y hay 3 Estados miembros que pueden alcanzar sus objetivos del 2020 este mismo año. ¿Algo más? Los demás Estados miembros están avanzando bastante bien. Hay un grupo de Estados miembros donde los objetivos del 2020 van a exigir un esfuerzo decisivo e importante en los próximos años, pero estamos trabajando muy estrechamente con ellos para alentarles a revisar sus estrategias nacionales para las renovables y que se planteen los mecanismos de cooperación de la Directiva para las Renovables. No olviden que los objetivos vinculantes del 2020 se van a tener que aplicar porque sí son vinculantes para los Estados miembros. Para la fase posterior al 2020 saben que la Comisión está preparando sus propuestas que se van a presentar antes de finales de año como un paquete más amplio que implica la revisión del diseño del mercado de la electricidad para que el mercado sea más flexible y sea más fácil integrar las renovables. Estamos estudiando medidas que permitan a los Estados miembros lograr un 27% de renovables con medidas específicas en la electricidad, el transporte y la calefacción y el aire acondicionado. Necesitamos que los consumidores que quieran producir y almacenar y también vender su propia energía puedan hacerlo más fácilmente. Se trata de ver cómo reducir los obstáculos administrativos e incentivar a una mano de obra bien cualificada en el sector. Gracias. Tiene la palabra la señora ponente para cerrar el debate. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que han intervenido y por el contenido, además de sus aportaciones. Quiero hacer algún comentario breve. Lo primero sería por qué nombrar a los países, ¿no? Este informe lo que está haciendo es refrendar las palabras de la Comisión, como ya se ha puesto. Hay que apostar, efectivamente, para que determinados países que pueden tener dificultades para llegar a los objetivos del año 2020, que el Parlamento lo mencione, debe ser un incentivo más para identificar qué está fallando en estos países y, desde luego, obtener mejoras, que es, al fin y al cabo, de lo que se trata. Queremos reforzar, sin ninguna duda, el control de la Comisión,
creemos, además, que es el elemento central para que determinados o para que muchos Estados no sigan rezagados y, por tanto, se activen y pongan en marcha precisamente los mecanismos para llegar a los objetivos establecidos. Sin ninguna duda, en cualquier caso, este escrutinio debe ser democrático y respetar, desde luego, las competencias nacionales. Y, desde luego, nosotros, en el informe queda reflejado, creemos, evidentemente, que los objetivos tienen que ser vinculantes porque hay una demostración clara de qué es lo que ha funcionado. Al menos, no deberíamos permitir que en el horizonte del año 2030 las medidas sean menos ambiciosas que los objetivos marcados y determinados para el año 2020, incluyendo el hecho de que los objetivos precisamente del 2020 deben considerarse de obligado cumplimiento para poder definir bien el punto de partida de la directiva que abarcará el siguiente periodo. En cualquier caso, consideramos que es fundamental que haya un marco político estable y seguro y que, desde luego, se haga una apuesta por la inversión, también una inversión pública para recuperar precisamente la inversión posteriormente en este sector. No quiero ocupar más tiempo. Estoy encantada de recibir las enmiendas y las propuestas que se puedan hacer y empezar a trabajar, desde luego, con toda mi disponibilidad para trabajar y para establecer los compromisos para alcanzar un alto consenso en este informe. Muchas gracias.